Chilevisión Noticias. Muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva edición de Chilevisión Noticias. Vamos a partir con un resumen de las informaciones más relevantes de esta jornada. Comenzando por los nuevos registros del violento asalto a disparos a una tienda de tecnología en el Mall Plaza Egaña que han aparecido durante el día de hoy. Todo esto mientras continúa la búsqueda de los autores del frustrado robo. Se trata de cámaras de seguridad del municipio de La Reina que muestran cuando, minutos previos al asalto, los delincuentes dejan en las calles cercanas Miguelitos para impedir el tránsito vehicular. Estas imágenes se unen a una llamada anónima que permitió encontrar en la comuna de Peñalolén dos autos de similares características a los que se usaron en el asalto. También se reabrió la polémica sobre las medidas de seguridad que han tomado los centros comerciales. El subsecretario del Interior criticó a la administración de los malls. Aquí hay una responsabilidad sin duda del gobierno de tomar medidas, pero también los centros comerciales son una actividad económica en manos de privados y son lo que se denomina entidades obligadas. O sea, tienen estándares de seguridad que cumplir. En el caso de lo que ocurrió ayer en Plaza Egaña, no estaba la cantidad de guardias que tenía que estar, ni todos los guardias tenían los cursos que tenían que tener. O sea, la entidad privada no estaba cumpliendo con los estándares de seguridad que se le habían colocado. Y hablando precisamente de medidas contra la delincuencia, el gobierno buscará sellar mañana el compromiso por una mesa de seguridad. Aseguran que esto se va a hacer con o sin la presencia de la oposición. Esto luego de que parlamentarios de Chile Vamos cerraran la puerta a retomar el diálogo sobre esta materia. Recordemos que ellos abandonaron la mesa después de los indultos otorgados por el presidente Boric a fines del año pasado. Esperamos que estén las firmas de la oposición, pero sobre todas las cosas lo que creemos importante es que abordemos el fenómeno de la seguridad integralmente. Solo así vamos a seguir teniendo resultados. No hay una bala de plata, no hay una sola medida, requerimos una mirada integral y un compromiso interinstitucional. Queda apenas una semana para la inscripción de listas de candidatos para el Consejo Constitucional, elecciones que se van a realizar en mayo, y los partidos están intensificando la búsqueda de candidatos, entre los que habría exministros y figuras de larga trayectoria política. En el oficialismo ya es prácticamente un hecho que habría dos listas separadas, una del Frente Amplio y el Partido Comunista y otra del PPD junto al Partido Radical y eventualmente a la Democracia Cristiana. La duda es con quién pactará el Partido Socialista, esto pese a la disposición que había mostrado la expresidenta Michelle Bachelet de ser candidata si se iba en una lista única. Mientras en la oposición, Renovación Nacional optó por unirse a la UDI y Evópoli en una lista que sería separada de aquella del Partido Republicano. Y el trabajo por desarticular el crimen organizado en sectores estratégicos de la región metropolitana está dando resultados en algunas zonas. Esto después de la creación del Plan de Recuperación de Espacios Públicos. Se ha generado una baja en los delitos de mayor connotación social en dos zonas relevantes. Según cifras de Carabineros, la baja delictual en la Plaza de Maipú ha sido del 36,4% y en la Plaza de Armas de San Bernardo ha caído en un 45,5%. Vamos a hablar ahora del empleo, porque las cifras de desempleo subieron a 7,9% en el último trimestre de 2022 si se comparan con la misma fecha del año pasado, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Esto se explica fundamentalmente porque, pese a que se han creado nuevos puestos de trabajo, más personas están entrando al mercado laboral. Destaca sobre todo la tasa de participación femenina, que ha llegado a su máximo desde inicios del 2020. Se están recuperando en participación laboral parte de lo perdido durante la pandemia. Sobre esto último, la tasa de desocupación por género en las mujeres está en 8,6%, aumentando 1,2 puntos, mientras que en los hombres llega al 7,3% con un alza de 0,2 puntos. Esta noche en Reportaje a Fondo. Mi madre está fallecida y están lucrando con su nombre todavía. Los millonarios pagos de FONASA por supuestos pacientes de centros médicos que no existen. Es una botillería. Es botillería. Una botillería. Sí, yo siento esa enfermedad. Pero el centro médico que me figura que sale en esa dirección. No. Es una situación realmente muy grave. Esta noche en Reportaje a Fondo.
Más adelante entonces iremos con ese reportaje a fondo sobre un tema que está trayendo millonarias pérdidas para FONASA. Y les contamos también que en el norte del país un grupo de manifestantes marchó por las calles de Iquique y de Alto Hospicio. Exigen más seguridad ante los homicidios y otros delitos violentos que han ocurrido en los últimos meses en la zona. La situación es especialmente preocupante en este comienzo de año. En solo 30 días, desde que comenzó el 2023, la Fiscalía confirmó que ya se han cometido 11 homicidios en la región de Tarapacá. Los manifestantes hoy llegaron hasta la sede de la Delegación Presidencial Regional en Iquique para exigir mayor seguridad ante la violencia, la presencia de más carabineros en terreno y también que se declare estado de excepción en la zona. Y en la mañana de hoy, el activista y líder del grupo Resistencia Ancestral Mapuche, Facundo Jones Wala, fue detenido. Esto ocurrió en una vivienda en la localidad de El Bolsón, en Argentina. Ello ocurre después de que permaneciera más de un año prófugo de la justicia chilena debido a un ataque incendiario por el que fue condenado a 9 años de prisión en 2018. El gobierno chileno aseguró que va a iniciar las gestiones para extraditar a Jones Wala nuevamente hacia nuestro país. Y vamos ahora a Perú, porque en medio de la crisis política en ese país, la presidenta Dina Boluarte insistió al Congreso en que se adelanten las elecciones tanto presidenciales como parlamentarias para que se desarrollen durante este año 2023. Y esta tarde el Congreso aprobó volver a debatir el adelanto de los comicios, algo que había sido descartado el viernes pasado. Desde la destitución de Pedro Castillo ya van cerca de 60 víctimas fatales por las movilizaciones y crecen los cuestionamientos hacia el actuar de la policía. Durante esta jornada también se registró el primer fallecido en la capital, Lima. Vamos a hacer una pausa y volvemos con el detalle de estas y otras informaciones en Chilevisión Noticias. SOAP 2023, a costo cero, con tu cuenta Scotia Cero. Está presentando Chilevisión Noticias. Chilevisión Noticias. Estamos de vuelta en Chilevisión Noticias para contarles de una persecución que terminó con la captura de 5 delincuentes quienes portaban una granada dentro de su vehículo. Samuel Rojas nos va a contar los detalles. Samuel, buenas noches. Buenas noches, Daniel, y porque en horas de la tarde se produce un robo con intimidación en una casa en el centro de Melipilla. Eso provoca un seguimiento controlado por las diversas aristas, obviamente, de esa comuna y termina en el kilómetro 66 de la ruta 78, en el sector Las Palomitas de la misma comuna de Melipilla. Hasta ahí llegaron personal de Carabineros a intentar detener a estos sujetos que habrían perpetrado este robo con intimidación, un robo a una familia que trabaja en el sector de los temporeros. Al parecer ellos habrían sacado un dinero hace pocos días para poder pagar los sueldos a estos trabajadores, alrededor de 5 millones de pesos, y al parecer habría sido un robo directamente a esta casa, un robo dirigido, planeado, y es por esto que Carabineros logró darle alcance en ese kilómetro 66 de la ruta 78, encontrando 3 armas de fuego al interior de este vehículo y además una granada de uso militar. Tuvo que llegar incluso personal del GOPE para poder neutralizar esta granada. Se la llevaron igualmente para poder periciarla, pero impresiona cómo estos sujetos tienen esta granada, de dónde la sacaron. Va a ser materia de investigación, obviamente, todo lo que tiene que ver con esa relación. Son 5 personas detenidas, son todas extranjeras. Pasemos a revisar de inmediato lo que declararon en parte Carabineros en torno a esta situación que se dio ahí en Melipilla. Individuos asaltan, roban mediante la intimidación a personas que se dedican al rubro contratista, temporero, portaban armamentos e incluso una granada de uso militar, la cual, como ustedes ven, ya el GOPE la ha periciado y trasladado para su neutralización. Samuel, sin duda, como tú decías, lo más preocupante es la presencia de esta granada de uso militar. Habrá que ver de dónde la obtienen, cómo llegan a ella. ¿Intentaron utilizarla de alguna manera o la encuentran luego Carabineros cuando revisan el vehículo después de detener a estas personas? Se presume que estos delincuentes habrían intentado utilizarla. De hecho, la lanzan cercano a un camión que se encontraba en ese lugar. De hecho, es el propio
conductor de ese camión, quien puede hablar con nosotros con Chilevisión Noticias, nos comenta esta situación. Es por eso que se generó un operativo completo en ese sector de la ruta 78. Se aislaron las personas, los distintos trabajadores que estaban en ese momento tuvieron que alejarse al menos por 100 metros hasta que llegara el GOPE de Carabineros. Por ende, se presume que estos delincuentes habrían intentado utilizarla, pero gracias al rápido actuar de Carabineros, las motocicletas obviamente y quienes venían en el seguimiento controlado lograron reducir a estas personas, 5 detenidos. Lo malo, entre comillas, es que una de las personas se logró escapar, cruzó la ruta 78 y escapó del lugar, pero al menos afortunadamente no hay personas lesionadas que lamentar y hay 5 detenidos y una arma, 3 armas de fuego y esta granada, que es lo que más preocupa. Pasemos a revisar las declaraciones por parte de este testigo, el conductor de este camión, que la granada queda al lado de su vehículo. Veo un carabinero, una moto que se baja, enfrentar a la gente que venía adentro y de ahí ya escuché un disparo y de ahí ya lo único que escuché fue gente corriendo de un lado para otro. El carabinero empezó a cerrar todos los negocios por precaución porque se percataron de que uno de ellos había traído en sus manos una granada y esta cayó cerca del vehículo que yo manejo, que es el camión. Bueno, afortunadamente, como yo se lo mencionaba, no terminó ninguna persona lesionada en un procedimiento que resultó efectivo, con 5 personas detenidas, 3 armas de fuego recuperadas y una granada, lo más preocupante, de uso militar, que en estos momentos se encuentra siendo periciada por personal de GOPE de Carabineros. Gracias, Samuel. Buenas noches. Les vamos a contar ahora que una banda internacional de narcotráfico fue desbaratada. 6 personas fueron detenidas por el ingreso de ketamina a nuestro país desde Paraguay. El traslado de la droga era dirigido por el líder de esta banda desde dentro de una cárcel en Chile. Él se encontraba en prisión preventiva desde 2021 en la cárcel de Santiago 1. 6 sujetos fueron detenidos gracias a un trabajo coordinado entre la PDI, Gendarmería y el Ministerio Público. Una investigación que duró 4 meses y logró desbaratar a una organización criminal que ingresaba droga al país desde Paraguay. Este es un trabajo en conjunto de las instituciones y yo creo que por ahí va el camino en el contexto de ir neutralizando y desbaratando estas bandas organizadas criminales y en este caso transnacional. La organización era compuesta por 3 colombianos, 2 paraguayos y un chileno, además de un 7º imputado de nacionalidad argentina, quien fue identificado como el líder del grupo. Alejandro Zwick dirigía el ingreso de droga al país desde la cárcel Santiago 1, donde se encontraba en prisión preventiva por estafa desde 2021. Él es una persona que está dedicada al delito de estafa, pero obviamente su permanencia al interior del penal y obviamente yo creo que la necesidad de buscar recursos económicos lo llevó a mutar, ¿no es cierto?, a este otro tipo de delito. Se determinó producto de otra investigación que este imputado de nacionalidad argentina mantenía teléfonos celulares que fueron incautados, los cuales producto de autorizaciones judiciales se determinó que tenían diferente información sobre tráfico de drogas de origen paraguayo. La droga era internada a través del Paso Los Libertadores en un camión con carne, donde se escondían los bidones con ketamina. Con origen en Asunción y escala en Buenos Aires, una vez que la droga llegaba a Chile, era distribuida en distintas comunas y centros penitenciarios de la región metropolitana. La coordinación que efectuaba él lo hacía a través de sus visitas, ¿ya? A través de comunicación vía telefónica, ya que es parte de la evidencia incautada, ¿no es cierto? Y también se encontró agendas y documentos con antecedentes relevantes que obviamente van a ser analizados a posterior. La PDI logró incautar una cantidad equivalente a cerca de 48.000 dosis que podrían destinarse a la fabricación de la droga de moda, el Tusi. Producto de este procedimiento se incautó la cantidad de 46 litros de ketamina, evaluado en más de 500 millones de pesos. Esta cantidad de ketamina es superior a toda la ketamina que nosotros incautábamos en el año 2022. Relojes de lujo, vehículos, armas y municiones fueron otros de los artículos incautados en un procedimiento que puso en prisión preventiva a 6 de los involucrados en el ingreso de ketamina al país desde Paraguay. Todo esto organizado desde el interior de un centro penitenciario. Las medidas contra la delincuencia son sin duda de las principales preocupaciones ciudadanas, pero el panorama no se ve muy despejado en lo político. Hoy el gobierno llamó a la oposición a que vuelva mañana a la mesa de diálogo en materia de seguridad. Pero los partidos de la oposición cerraron la puerta, piden que la agenda se tramite directamente en el Congreso. Recordemos que las conversaciones se quebraron el 30 de diciembre del año pasado, luego de los indultos otorgados por el presidente Boric.
La noticia llegaba a familiares de los 13 indultados en el penúltimo día del 2022 y con ella toda la polémica. Sabía que esto evidentemente va a generar reacciones. Lo que yo le pido a la oposición es que en temas como, por ejemplo, el cómo enfrentamos la delincuencia en nuestro país, pongamos a la gente por delante de las disputas políticas que podamos tener. Eso porque justo cuando el presidente tomó la decisión, su gobierno buscaba sellar un gran acuerdo en materia de seguridad con todas las fuerzas políticas, una mesa que se quebró ese mismo día, porque a raíz de los indultos, la oposición en bloque se bajó. Quiero decirle al presidente Boric que no hay un acuerdo posible en temas de seguridad si no cambia esta actitud pro delincuencia que está demostrando. Veo absolutamente imposible sentarse en una mesa con el gobierno, ya que ellos han demostrado, manifestado que están a favor de defender a los delincuentes. Justo un mes ha pasado y tras la polémica por las desprolijidades en los indultos, la entonces ministra Marcela Ríos dejó su cargo. La Moneda busca dar vuelta a la página y llamó nuevamente este lunes a la oposición a retomar la mesa en materia de seguridad. Bueno, efectivamente mañana esperamos sellar el compromiso transversal por la seguridad por las razones que le explicaba antes, ¿no? Nosotros esperamos que estén las firmas de la oposición. Pero la oposición también sacó la voz este lunes y desde el Congreso, al menos en Chile Vamos, mandaron un claro mensaje. Yo le puedo asegurar que por lo menos ningún senador de la UDI va a estar presente en esa reunión. No vamos a volver a la mesa de seguridad, no vamos a ser cómplices de la ineficacia del gobierno. Pero no todos piensan lo mismo. En RN existe debate. Creo que nosotros, como Chile Vamos, sí tenemos que estar en esa mesa trabajando. Yo como representante de Renovación Nacional, yo no me he bajado nunca. Y ojo, quien desarmó esta mesa no fuimos nosotros, fue el propio presidente de la República, a quien se le pidió que por favor no indultara a delincuentes. La verdadera mesa de seguridad es el Parlamento. Acá se requiere ponerle urgencia a los proyectos de ley. Los votos de Renovación Nacional siempre estarán para los que es la primera prioridad de los chilenos, que son los temas de seguridad. En La Moneda y a la salida del comité político, gobierno y ambas coaliciones emplazaron a la oposición. El acuerdo por seguridad, dicen, avanzará con o sin ellos. Yo le quiero decir a la oposición que hace gárgaras con el tema de la seguridad, que es bien difícil tirar piedras desde la galería, pero que cuando se les invita a ser protagonistas de las soluciones, evaden estar dentro de las soluciones. Por lo tanto, la situación se explica sola. Los proyectos no se van a caer porque la UDI no está. O sea, si la UDI quiere hacer ese gesto de mezquindad, que le respondan a la ciudadanía por qué no quieren llegar a acuerdos que incluso ellos han estado trabajando. Si no van a estar todas las firmas, bueno, vamos a esperar que se sumen en los trámites legislativos porque tenemos la convicción que este es el camino para responder a la ciudadanía. Un acuerdo en seguridad que quedó en nada tras los polémicos indultos, pero que justo antes del receso legislativo, el gobierno busca reactivar. La hora de la verdad será este martes en La Moneda para ver si oficialismo y oposición se sientan juntos en la mesa. Lo que ustedes están viendo son videos de cámaras de seguridad que muestran cómo actuaron los delincuentes que ayer protagonizaron un violento asalto en el mall Plaza Egaña. Las cámaras muestran cuando, minutos antes del asalto, los delincuentes dejan en las calles cercanas Miguelitos para impedir el tránsito vehicular y hacer más fácil su huida. Son parte de los antecedentes con que la Fiscalía está buscando encontrar a los responsables que siguen prófugos, incluyendo uno que habría resultado herido en el frustrado asalto. Raudos escaparon, apenas pudieron. 3 de ellos cayeron al suelo. Tendido en el piso, mal herido, se les quedaba un compañero de delito, al que casi abandonan a su propia suerte. Ni la mercancía les interesó hasta que volvieron por el otro sujeto en medio de una ráfaga de disparos. Este sujeto tendido en el suelo pone en especial atención al tratarse de un malherido que de aparecerse en un recinto asistencial de seguro será el puntapié para su captura. Primera etapa de muchas para dar con el paradero de esta peligrosa banda que a balazos asaltó el mall Plaza Egaña a plena luz del día. Todo comenzó así. 15 minutos antes del atraco, avenida Larraín con calle Lynch Sur. Estos sujetos arrojan miguelitos en plena calle. Balde en mano, una docena de miguelitos los esparció en la calle para entorpecer el trabajo policial en caso de ser perseguidos.
Menos de 2 minutos después, los mismos conductores debieron limpiar las calles a consecuencia de lo que arrojaron estos delincuentes, los mismos que ya estaban aproximando su paso hacia el Mall Plaza Egaña. Vestidos de overol, ingresaron directo hasta la tienda, realizando disparos al aire. Entraron aproximadamente 8 sujetos con sus rostros tapados, con overoles, armados con pistolas, a todos nos tiraron al suelo. Nuestro periodista, junto a su pareja, estuvieron al interior de esta tienda al momento del asalto. Dentro, 1, 2 y hasta 6 casquillos en el suelo. Horrible. Mira. Afuera, la situación es similar. Continuó así. Intercambio de disparos entre los delincuentes y un factor con el que no contaba esta banda delictual. Logró efectivamente frustrar este robo, impactando con su arma particular por lo menos a 1 o 2 de estos antisociales, los cuales se dieron a la fuga en dirección desconocida. Un funcionario de Carabineros dentro intentó frustrar el asalto, evaluado hasta ahora en más de 84 millones de pesos. Los disparos habrían herido a delincuentes. Ya les contábamos, esa es una de las aristas en la que el personal especializado de Carabineros pone atención si es que algún herido llega a algún recinto asistencial. Otra de las líneas que sigue tiene que ver con la escapatoria de estos sujetos. No tardaron muchos minutos en hacerlo, escapar hasta ahora, con rumbo desconocido por diferentes calles. A toda velocidad y sin respetar ninguna señalética, huyeron. El registro que ve es un antecedente más para establecer características de estos sujetos. Existe una correlación respecto de las quincenas y los fin de mes. Eso es lo que nosotros de forma preventiva y analítica en la Dirección de Seguridad y Emergencia hemos detectado. Se están dando hechos cada quincena y cada fin de mes y obviamente fin de semana. Hay un patrón en su modus operandi de aquellos delitos que se han repetido una y otra vez en este tipo de recintos. Mucho ruido, yo tuve que cerrar el local, me tuve que ir, quedó todo lleno de casquillos afuera. Otra evidencia más. Más tarde a esto se sumaría ese mismo día una alerta por parte de una vecina anónima en la comuna de Peñalolén, quien entregaría un nuevo antecedente. En relación al robo con violencia que ocurrió en la comuna de La Reina, en el Mall Plaza Egaña, Carabineros intensificó sus patrullajes preventivos, tanto terrestres como aéreos. Y en la comuna de Peñalolén, gracias a una denuncia anónima de una vecina, Carabineros de la 43 Comisaría se constituyó rápidamente y encontrando los 3 vehículos con características muy similares a los que cometieron el ilícito en el Mall Plaza Egaña. Uno de los vehículos tenía un encargo por robo con violencia, todos con patentes adulteradas para entorpecer su búsqueda. Hasta ahora la Bocar y el OS9 de Carabineros realizan pericias para establecer conexiones con cada uno de estos hechos, para poder dar con el paradero de los responsables del asalto, aún fugados, aún con su botín en las manos. Y después de este asalto resurgió la polémica por las medidas de seguridad en los centros comerciales. Una vez más, el gobierno asegura que el Mall Plaza Egaña no cumplió con los estándares de presencia y de capacitación que deben cumplir los guardias de seguridad. Aún producen impacto las imágenes del violento asalto perpetrado por una decena de delincuentes en el Mall Plaza Egaña. Amenazas, armas de fuego y disparos interrumpieron abruptamente la tranquilidad del domingo. Ay, pero si está con la pistola, están robando, ¿no cachai? ¿Qué están robando? El mall. Asalto que nuevamente pone en tela de juicio el combate a la inseguridad en torno a estos centros comerciales. Lamentablemente, este tipo de delitos aparece reiterado en los últimos meses. Preocupante el crimen organizado que está aumentando harto últimamente en todos los malls del sector. Han habido este tipo de situaciones, entonces preocupa. Que hace falta un poco más de seguridad porque si pasan esas cosas... Obviamente debería enfocarse y cuidarse el tema de la seguridad, pero... tampoco es como que se puede hacer mucho. Aunque no es un tema tan simple, hay visiones contrapuestas respecto de la responsabilidad de la seguridad pública y también de la privada en torno a estos centros comerciales. De hecho, el gobierno hoy aseguró que ayer en Plaza Egaña no se cumplieron los estándares. En el caso de lo que ocurrió ayer en Plaza Egaña, no estaba la cantidad de guardias que tenía que estar, ni todos los guardias tenían los cursos que tenían que tener. O sea, la entidad privada no estaba cumpliendo
con los estándares de seguridad que se le habían colocado. Desde Mallplaza aseguran, están modificando y modernizando ciertas estrategias para poder proveer de más seguridad a sus clientes, pero insisten en que el gobierno debiese entregar más herramientas. Requerimos de nuestras autoridades actuar en concreto con medidas de seguridad que permitan minimizar el trabajo de estos delincuentes. Necesitamos tener inteligencia que permita identificar a estas bandas. También se cuestiona la logística de estas tiendas, locales que muchas veces cuentan con artículos de alto valor en exhibición y que incluso, como se puede evidenciar en estos registros, están a solo unos pasos de los accesos a los malls. En estos tiempos es muy aconsejable que el comercio afectado comúnmente por robos con violencia e intimidación instalen sistemas de seguridad como las joyerías. Sistemas que vinieron a dar un poco de tranquilidad tanto al público como a los dueños de estos recintos después de una ola de delitos que los afectaron hace algunos años. Existen proyectos de ley que pretenden reforzar la seguridad privada e incluso darles más atribuciones a los propios guardias de estos centros comerciales. Por ejemplo, a las empresas que hacen transporte de valores, que deben vigilar los bancos. En esa categoría es fundamental incluir a los guardias y a los vigilantes de los centros comerciales. Suma urgencia al proyecto de seguridad privada que hoy día está en la Comisión de Seguridad del Senado y crear de una vez por todas la Superintendencia de Seguridad Privada. Desde la Cámara de Centros Comerciales también aseguran estar haciendo esfuerzos, pero asimismo plantean que la coordinación entre ellos y el gobierno no es tal. Hemos hecho todos los esfuerzos por aumentar las medidas de seguridad privada en el centro comercial, pero hoy día lo que se requiere es mayor coordinación y gestión entre públicos y privados. Esperamos tener una reunión con los representantes de los centros comerciales y eventualmente también con los representantes de los locatarios, con el objeto de acordar mejores y mayores medidas de seguridad en los centros comerciales. Panorama incierto en torno a una necesidad imperiosa, reforzar la seguridad del comercio y los malls para de alguna forma combatir un real y lamentable fenómeno delictual. Vamos a cambiar de tema. Quedan solamente 7 días para inscribir las candidaturas a las elecciones de consejeros constitucionales y todo indica que ni en el oficialismo ni en la oposición habrá listas únicas en estas elecciones. Exministros y políticos en retiro aparecen entre las cartas que están buscando los partidos. Fue subsecretario, 3 veces ministro, presidente del Senado y en su casa esta colección de fotografías dan cuenta de esa larga trayectoria. Esta es la constitución que yo usé mientras fui senador después de la vuelta a la democracia. Constitución que podría marcar un nuevo capítulo en su vida, ya que su nombre ha sonado como candidato a ser uno de los 50 elegidos que redactarán una nueva propuesta constitucional. Pero yo como condición pongo primero que la gente a la cual voy a representar tenga de parte de ellos una propuesta concreta. Pero Saldívar no sería la única histórica figura que en los últimos días evalúa volver a ser protagonista. Ya es sabido que la expresidenta Bachelet comunicó su disposición a ser candidata al Consejo Constitucional siempre y cuando las fuerzas que respaldan al actual gobierno vayan unidas el próximo 7 de mayo. Pero a ella podrían sumarse otros nombres. En el PPD, por ejemplo, suenan algunos que fueron ministros durante la concertación y también en el gobierno de la nueva mayoría. Francisco Vidal, Sergio Vitar y Heraldo Muñoz. Desde el Partido por la Democracia estamos buscando hombres y mujeres que representen nuestro ideario y por tanto queremos buscar la mayor mezcla entre experiencia y juventud junto a otros líderes regionales que nuestro partido tiene. Mientras tanto, en el Partido Socialista también manejan nombres, pero juegan al misterio. Tenemos precandidatos de todas las edades, promisorios dirigentes estudiantiles y al mismo tiempo los experimentados académicos que le hacen clase. Yo soy el secretario general, tengo una responsabilidad institucional, no me voy a andar candidateando. Pero el nudo mayor en las dos coaliciones de gobierno es si competirán unidas o no. Este lunes, tras el Comité Político en La Moneda, el PPD insistió en que ya zanjaron el tema en su Consejo General. Para nosotros no hay retroceso y para el resto desdramatizar porque ya van a existir 2 listas. Tratando de buscar la unidad en una lista y si no la unidad
y el trabajo unitario en 2 listas. Por lo tanto, ese va a ser nuestro esfuerzo. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo hasta el final de una lista lo más amplia y unitaria posible. Nuestro interés es que se logre el mayor entendimiento posible. Esto es un proceso que lleva a los partidos, nosotros respetamos, nosotros fijamos ya una posición, pero el resto es parte de la autonomía partidaria. En la oposición, en tanto, algunos de los nombres que suenan fueron ministros del último gobierno de Sebastián Piñera. Rodrigo Delgado, ex titular del Interior, Gloria Hutt, quien lideró la cartera de transportes, incluso Enrique París, jefe del MinSal en medio de la pandemia, quien sin embargo no estaría disponible. Chile Vamos busca aliados, pero Demócratas cerró la puerta. Ellos han manifestado buena disposición para apoyar a candidatos que les parezcan que representan sus valores. Y nuestro acuerdo claro y categórico es que no vamos a pactar con nadie y que vamos a apoyar a las y los mejores. Cuenta regresiva para la conformación de las listas, porque el próximo lunes 6 de febrero deberán estar inscritas en el CERVEL. Cuenta regresiva, claro, porque queda solamente una semana para que los partidos definan en qué listas van a ir y además suban a sus candidatos. Recordemos que son 50 los consejeros que tienen que elegirse. El próximo lunes 6 de febrero vence el plazo para declarar e inscribir las candidaturas. Probablemente va a haber acción ahí hasta muy tarde esa noche en el servicio electoral, como ocurre cada vez que hay que cerrar los plazos. Comienza ahí entonces un proceso que va a terminar el domingo 7 de mayo. Ese día es la elección de este Consejo Constitucional. 50 consejeros encargados de redactar la nueva Constitución. Recordemos además que es con voto obligatorio esa elección de mayo. Y un mes después, el miércoles 7 de junio, se va a instalar el Consejo Constitucional y va a comenzar su trabajo sobre un anteproyecto que ya le va a haber presentado previamente una comisión de expertos ya designados por el Congreso Nacional. Vamos a cambiar de tema porque un numeroso grupo de personas marchó hoy por las calles de Iquique y de Alto Hospicio para reclamar por las cifras de criminalidad en el norte. Hoy la Fiscalía confirmó que se han producido 11 homicidios, solo en lo que va del año en esa región. Así, los habitantes de Iquique y Alto Hospicio unieron fuerzas, cansados de los delitos violentos a los que dicen haberse visto expuestos durante enero. Decidieron salir a las calles para protestar. Exigen mayor seguridad y el control de la migración ilegal. No es posible que ya no podamos salir a la calle tranquilamente sin que nos asalten, nos maten, nos quiten los vehículos. Lamentablemente Iquique se ha puesto totalmente peligroso, estamos asustados de salir en la tarde. Porque la delincuencia, al menos en la ciudad, está descontrolada, todos los días hay noticias de homicidio, ahora son cosas que antes no se veían. Y es que solo van 30 días de este 2023 y en la región de Tarapacá ya han ocurrido 11 homicidios. La caravana comenzó en Alto Hospicio, comuna que ha sido escenario de los más violentos crímenes en este mes de enero. Los lienzos pidiendo justicia para Sebastián y Zulema repletaron la marcha. Sebastián Zúñiga, de 22 años, fue asesinado el pasado 24 de enero. Estaba pasando el tiempo en un mirador cuando un grupo de delincuentes se acercaron a él y a su acompañante para asaltarlos. Sebastián se resistió y los criminales no dudaron en dispararle directo al pecho, lo que provocó su muerte inmediata. Sebastián era técnico, paramédico y exfuncionario de la municipalidad. Alto Hospicio también llora a Elba Zulema Huanca, asesinada este sábado también tras sufrir un asalto en un mirador. Porque ya nuestra gente no resiste más. Hemos solicitado en muchas oportunidades, un estado de excepción o que estén los militares en la calle. Necesitamos más resguardo policial, necesitamos más carabineros. Una de las decisiones del municipio fue suspender todas las actividades del Festival de Verano de Alto Hospicio con el fin de resguardar a la comunidad. Punto 1, no estamos para fiestas, y punto 2, la seguridad es lo más importante. Imagínense ustedes si en una actividad masiva tenemos un acto de delincuencia de esta naturaleza y no tenemos solamente un asesinado, sino que varios asesinados. De los responsables del asesinato de Sebastián y Elba nada se sabe. A mediados de enero, 2 cuerpos aparecieron calcinados en la Playa Blanca de Iquique, también sin responsables. A principios de enero, un joven de 15 años fue asesinado con un disparo en la cabeza. En esta oportunidad, tras un operativo de la PDI, se logró detener al presunto autor y recuperar armas de fuego. Estamos reforzando los patrullajes policiales
y tenemos un trabajo conjunto con el Ministerio Público, con la Policía de Investigaciones y con el conjunto de instituciones del Estado para poder entregar mayor seguridad a nuestra población. Desde la Fiscalía Regional de Tarapacá realizaron un llamado al gobierno para fortalecer el Ministerio Público, las policías, aduanas y gendarmería para frenar la crisis de seguridad que se vive en el país, que de seguir con estas cifras este año podría ser aún más crítico que el año anterior. Piense usted que el año pasado llegamos a tener 51 homicidios en todo el año y fuimos la tasa más alta del país. O sea, si llevamos 11 ahora, evidentemente, y se proyectara de la misma manera hasta fin de año, sería una locura. Las alertas están encendidas para el gobierno. Se espera que pronto se concrete un viaje del subsecretario del Interior a la región de Tarapacá y así atender la crisis de seguridad que se vivió durante este primer mes del año y que ya deja 11 personas fallecidas por homicidios. El Ministerio de Obras Públicas espera licitar para este año la concesión de 15 obras a lo largo del país, sumando una inversión total de casi 5.000 millones de dólares. Entre los proyectos más esperados están un teleférico para conectar Iquique con Alto Hospicio, un tranvía entre Coquimbo y La Serena y otro tranvía para unir a la estación del metro Pajaritos con el aeropuerto de Santiago. Estos son solo algunos de los proyectos que durante este año buscarán la licitación de privados para su concesión. Una mayor conectividad que ayudará a millones de chilenos en su día a día. 15 licitaciones para este año que requerirán una inversión de 4.857 millones de dólares. Esta cartera que estamos anunciando ahora, que son los proyectos que estamos licitando en este momento, más los que estamos iniciando obras en este momento, son parte de una cartera mucho mayor de 56 proyectos, donde la gran mayoría están en las regiones que no son de Santiago. Dentro de estos programas se encuentra el teleférico que unirá a Iquique con Alto Hospicio, un proyecto que con sus 5,5 kilómetros de distancia busca cortar los tiempos de traslados. Con este teleférico vamos a tener se acorta a cerca de 12-15 minutos de distancia, con un sistema seguro, regular, de excelente calidad que permite conectar la parte alta, Alto Hospicio, con el centro de Iquique. Va a generar un polo de desarrollo importante y también turístico, así que bienvenido sea. Genial, porque la verdad es que la conexión de Iquique-Hospicio es malísima. Ayudaría mucho a la contaminación, no se contaminaría tanto, los accidentes disminuirían. Otro proyecto se ubicará en la región de Coquimbo. Se trata de un tranvía que conectará a esta ciudad con La Serena, 13,7 kilómetros en total, que contará con 19 paradas y una capacidad máxima de 250 pasajeros. Conectar ambas ciudades, que al final son una área metropolitana, con un sistema que va a complementar el sistema de los buses, que permitan tener una columna vertebral. De alguna manera va a pasar a ser el equivalente a su primera línea de metro en una ciudad tan importante como Coquimbo La Serena. Sería súper bueno porque acá, al menos Balmaceda, mucho tráfico, mucho taco. Por ejemplo, yo ya llevo más de media hora acá y no pasa nada. Me parece bueno, sería otra opción de transporte y sería hasta más rápido. En las mañanas y en la tarde de regreso es complicado. Y en la región metropolitana, este año se licitará la concesión del tranvía, que comenzará en Pajaritos y finalizará en el aeropuerto Arturo Merino Benítez. La primera medida fue incorporar esta nueva trazado del Transantiago, que es la ruta 555, que llega al aeropuerto, que luego se complementará con un tranvía. Esto esperamos tener la licitación entre este año y el próximo, y de un orden de 3 años más podríamos ya tenerlo completamente operativo. Bueno, que acercar a la gente que trabaja, como sabemos varios. Trabajo en el aeropuerto. Entonces hay horarios que a veces no coincidimos con los buses. Eso va a agilizar un poco el tema de las rutas y todo ese tipo de cosas. Cualquier proyecto que mejore la conectividad, por supuesto que es favorable para el usuario, por lo tanto estoy de acuerdo. Además de estos proyectos, luego también se unirán el teleférico en Puerto Montt, en Valparaíso y el tranvía en Viña del Mar. Pero a corto plazo, 11 obras comenzarán su construcción este 2023, que en total producirán 6.000 nuevos puestos de trabajo durante este año, como por ejemplo la construcción del teleférico que unirá Providencia con Huechuraba.
Y en medio de la preocupación que existe sobre la delincuencia, hay buenas noticias en Maipú y en San Bernardo, porque en las plazas principales de ambas comunas los delitos bajaron en hasta 45% durante el último año. Lugares que hasta hace poco estaban dominados por el comercio ilegal y por los incidentes armados, ahora permiten que haya espacio nuevamente para que los vecinos puedan circular con algo más de tranquilidad. Imágenes correspondientes a agosto del 2022. Enfrentamientos con carabineros, mafias dedicadas a instalar puestos de comercio ambulante ilegal, entre otros delitos, eran parte del panorama en ese entonces, en populosos sectores de la capital. Pero hoy ese panorama parece alejado del actual. Así es como luce la plaza de Maipú, lugar altamente cuestionado por las aglomeraciones que provocaba el comercio ambulante y en paralelo la delincuencia. Se están recuperando los espacios libres y la delincuencia también ha bajado un poco porque hay menos aglomeraciones y se quitan las cosas. El famoso lanzazo, que aquí fácilmente se te acumulaba la gente y te pegan el tirón de las carteras o de la mochila o de los bolsos. Cartereando, todo eso donde la gente pasaba choclonada, dejaba muy poco espacio para los peatones. Según un informe generado por Carabineros en la plaza de Maipú, en comparación con el año 2019, hubo un 34,5% menos de delitos de robos, hurtos y lesiones. Eran más de 250 toldos azules que estaban instaladísimos y se habían apropiado del espacio. El despeje del comercio informal no fue solamente para ver las veredas despejadas o libres, sino que fue para que la comunidad pudiera volver a apropiarse del espacio público, a sentirse segura, a caminar. Pero no es el único lugar donde se registró una mayor baja de estos delitos. Fue en la Plaza de Armas de San Bernardo, con un 45,5% menos, y mucho ojo, también en el barrio Meix, con un 36,7%. Todo esto dentro del marco del Plan de Recuperación de Espacios Públicos implementado por el gobierno el año pasado. Con resultados concretos podemos sostener que nuestro Plan de Recuperación de Espacios Públicos mejora la seguridad de las personas. Hemos logrado desarticular bandas y también generar grandes decomisos. Pero sabemos que este trabajo debe consolidarse y profundizarse a lo largo de toda nuestra región. Estrechan los espacios, es propicio y se da la situación para que en ese lugar pueda aumentar lo que es la delincuencia. Quizás uno de los sectores más complejos era el barrio Meix, en Santiago Centro y parte de Estación Central. Hoy, el panorama no parece igual que hace meses. Tenemos otros ejemplos como lo son el Parque de los Reyes, que hemos disminuido considerablemente, más de un 30% los requerimientos vecinales. Pero donde más disminuyeron los delitos de mayor connotación fue en la Plaza de Armas de San Bernardo. Sí, pues ya por lo menos yo veo personas ahí disfrutando un helado, bien pues. Entonces... ¿Esas cosas no se veían cuando estaba con la aglomeración? No mucho, porque se presta para todo, pues eso es lo malo. Pero yo creo que sí, en su junta de gente podría darse la oportunidad para que pasen esas cosas. Ahora igual se ve mucho más despejado a comparación con antes. Hace 10 años hubiese sido impensado que esto se lograra en San Bernardo. Por 10 años el comercio ambulante se tomaba el centro, cobraba por espacio público y la verdad que el trabajo no fue sencillo. Principalmente fue un trabajo sistemático, en conjunto a Carabineros. El plan fue presentado a mediados del año pasado. Allí municipios, el gobierno y las policías se comprometieron en una mesa de trabajo para recuperar los espacios y justamente el primer paso fue eliminar la aglomeración. Y al erradicar el comercio ambulante disminuyó totalmente la población flotante dentro de la plaza de Maipú. Por ende, al haber menos gente en ese sector, disminuyeron bastante los delitos también en él. Pero la pregunta es, ¿cuál sería la clave para que estos espacios se mantengan así? Y de ser una buena estrategia, ¿se podría implementar en otros lugares de la capital? Cualquier estrategia de recuperación de espacios públicos tiene que tener ese componente. Una primera fase es el despeje por medio de la Fuerza de Carabineros y los equipos municipales, pero una segunda e indispensable es que sea la propia comunidad la que se apodere del espacio con deporte, con cultura, con intervenciones urbanas, porque es insostenible mantener un espacio público despejado solamente con la presencia de Carabineros. Una estrategia que a meses de haber sido implementada comienza a mostrar sus primeros resultados, que aunque positivos, la comunidad espera que estas cifras lleguen al 100%.
Las cifras oficiales del INE mostraron un aumento del desempleo en comparación con los datos de hace 12 meses. Este crecimiento se debe a que después del fin de la pandemia más personas, especialmente mujeres, están volviendo a buscar empleo. ¿Dónde se puede encontrar trabajo hoy día? Lo vemos en la siguiente nota. Vamos a preparar el C porque no queremos... Y no lo diga ni en broma porque encontrar trabajo ahora es un poco más difícil que hace un tiempo atrás. Y eso bien lo sabe José Luis. Pasé por varios trabajos ya que la pandemia afectó mucho. Tuve que mutar hacia otro tipo de trabajo. Voy para 4 meses y estuve buscando trabajo 2 meses. Bartender profesional y además ingeniero informático. Buscó y buscó hasta encontrar el trabajo que le acomodaba. José Luis dejó de estar entre los llamados desocupados de nuestro país. Costó porque no era lo que yo precisamente lo que quería, pero algo se podía conseguir. Hasta llegar acá, eso sí. Claro, porque entre mantenerse ocupado, cesante prefirió trabajar. La encuesta nacional del empleo realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas reveló que la tasa de desocupación nacional entre los meses de octubre a diciembre fue de un 7,9%, un leve aumento porcentual en 12 meses. La serie completa desde el 2010 hasta el 2019, lo que tenemos en general es un promedio de tasa de desocupación de 6,5%. Por lo tanto, este 7,9 se encuentra 1,4 puntos porcentuales por encima de ese promedio. Una brecha que se pretende atenuar. Por eso, durante el último trimestre del año pasado se crearon más de 82.000 puestos de trabajo en comparación con el 2021, donde solo fueron poco más de 13.000. Se han creado alrededor de 287.000 puestos de trabajo, en su gran mayoría empleos femeninos y de carácter formal. Hoy día tenemos a más mujeres saliendo a buscar empleo en el mercado laboral. Claro, porque la desocupación entre hombres y mujeres se nota. Entre octubre y diciembre la tasa de desocupación de ellas aumentó a un 8,6% y en el caso de ellos aumentó levemente, quedando en 7,3%. Está mucho más difícil y obviamente hay que acomodarse también a lo que hay. Ahora estoy buscando, pero está difícil la cosa. Son muy miserables los sueldos que la gente no está optando a esos trabajos, pero sí hay puestos de trabajo. Trabajos hay y el que quiere trabajar encuentra. Opiniones divididas a la hora de buscar un empleo. El porcentaje de personas que está buscando trabajo aumentó, ya sea por necesidad o por interés. Cualquiera de las dos son buenas noticias. La buena noticia es que hay más gente preocupada de buscar trabajo. La cantidad de personas con trabajo formal se ha mantenido estable o ha disminuido versus la mayor cantidad de personas que están buscando trabajo. Pero si hay una alta cantidad de personas buscando empleo, ¿existe la cantidad de trabajos disponibles para ellos? Tenemos alrededor de 115.000 vacantes disponibles. Durante este último mes hemos notado un aumento de avisos publicados de un 65% en el rubro comercial. Hoy día registramos más de 23.000 ofertas laborales con 72.000 vacantes. En el retail y comercio, 18.000 vacantes. Opciones de trabajo hay disponibles y es más, la informalidad laboral poco a poco disminuye. La cantidad de chilenos ocupados es de casi 9 millones, esperando de todas formas que esa cifra siga creciendo. Y lo que sigue es una buena noticia para el bolsillo de miles de familias porque comenzaron los nuevos pagos del aporte canasta básica de enero. Son pagados con nuevos montos para sus beneficiarios. Los invitamos entonces a escanear el código QR que está apareciendo ya allí en pantalla y con eso, con tu RUT en nuestro sitio web chbnoticias.cl puedes revisar si recibes el bono, cuándo es la fecha de pago y cuál es el monto que corresponde pagar durante el mes de enero. En los primeros días del estallido social, 5 personas fueron encontradas sin vida después de un incendio en la empresa textil Kaiser. Hoy sus familias piden que ese lugar sea declarado un sitio de memoria y exigen que se aclare qué pasó con sus seres queridos. Corría el 20 de octubre de 2019 y la empresa Kaiser ardía en llamas. Al interior fueron encontradas 5 personas sin vida cuyas muertes hasta el día de hoy siguen siendo investigadas. Era un niño muy alegre, trabajador. Él siempre trabajó, de los 17 años que trabajaba con una niñita. Muy amigo de sus amigos y bien parrillero.
Así, Alejandra Ponce recuerda a su hijo Andrés, una de las víctimas fatales del incendio que consumió prácticamente todo el recinto de la fábrica textil. Las primeras diligencias concluían que las 5 personas encontradas al interior fallecieron por asfixia, pero sus familias aún viven en la incertidumbre. Nuestros familiares no son unos delincuentes, porque así nos tenían. Nada concordaba con la situación en que habían vivido. Las muertes que tuvieron ellos no son de un incendio. Ellos fueron asesinados. Mientras buscan llegar a la verdad, las familias hicieron una particular solicitud al Consejo de Monumentos Nacionales, crear un sitio de memoria en el mismo lugar donde alguna vez funcionó la empresa textil. En Chile no podemos dejar que la memoria se borre, no podemos dejar que esto pase sin tener nuestros sitios de memoria. Un sitio de memoria es precisamente una ventana para aquello, para entender que en el marco de la democracia existieron violaciones a los derechos humanos, asimismo como ocurrió en dictadura, y este podría ser el primer sitio de memoria por vulneración a los derechos humanos ocurridos con posterioridad a la dictadura, es decir, en democracia. Lugar que las familias buscan dedicar a sus seres queridos que fallecieron ese 20 de octubre. Así pretenden convertir las instalaciones en un lugar de recreación y deporte para todos los vecinos de Renca. Mi hijo era una persona muy deportista. Entonces el proyecto, por mi parte, quisiera que hubiera un lugar de deporte para los jóvenes, la cual salvaríamos a muchos. Iniciativa que se suma a otras en curso, como la Comisión Especial Investigadora de la Cámara Baja, instancia parlamentaria que ya va en su 3ª sesión y que busca esclarecer las circunstancias del fatal desenlace de estas 5 personas. Si bien la causa de fallecimiento es uniforme, digamos, y no hay cuestionamiento al respecto, sí respecto de las otras circunstancias que las rodean. Y es por eso que se ha solicitado la exhumación y ampliación de autopsia respecto de 2 de las víctimas. Exhumación de los restos de Yochoa Osorio y Andrés Ponce, que se llevarán a cabo el 1 y 2 de febrero para responder una larga lista de dudas. Una de ellas, ¿por qué se encontró evidencia balística en algunos de los cuerpos calcinados? Necesitamos que el gobierno también se haga parte de esta tramitación, que efectivamente se nombre como sitio de memoria. La comisión no descarta sumar otros casos similares a sus investigaciones, que también comenzaron con saqueos y terminaron en incendios, hechos por los que aún tantas familias piden verdad y justicia. Los registros con conductas irresponsables de personas en humedales se siguen repitiendo en todo el país. Vehículos y motocicletas pasando por las dunas o a orillas de humedales que deterioran gravemente el ecosistema. El rayador, la gaviota de Franklin, el zarapito, el playero blanco y el pilpilén son solo algunas de las aves que podemos observar en las playas, dunas y humedales de Chile. Muchos vienen de otros países para pasar la temporada post-reproductiva en nuestro país, alimentándose y descansando, pero eso está siendo cada vez más complejo y la razón recae en manos del humano. Por una parte, el impacto directo que puede ser la muerte de un ave o el atropello de sus nidos, que genera mucho impacto, es probable que esas zonas ya no sean habitables por poblaciones de aves, porque las molestan, el ruido constante, la perturbación constante del hábitat genera que ya esas poblaciones decidan irse de esos lugares, por lo tanto se pierden lugares de nidificación, se pierden lugares de descanso de aves migratorias. Fíjese acá, estos videos corresponden al humedal marino de Bahía Lenca en la región de los lagos, pero lejos de mostrar flora y fauna en su mejor estado, los autos cerca del lugar donde descansan cisnes de cuello negro y otras especies se hacen más frecuentes. No hallamos qué más hacer para impedir el paso de vehículos al humedal y a la playa. Los vehículos generan una enorme destrucción. De repente no se dan cuenta y hay un pajarito, lo matan. Hacer fiestas al lugar donde están los botes, dejan su basura tirada y además se contamina el mar. Antonio tiene 17 años y con el apoyo de su familia y vecinos, hoy buscan que estas imágenes se prohíban. Y a varios kilómetros al norte, en Arica, denuncias parecidas sobre la irresponsabilidad de los visitantes se repiten en el humedal del río Yuta. Ya están soltando perros que lamentablemente se comen los huevos, las aves.
En Chile, desde enero de 1998, existe la prohibición del ingreso y tránsito de vehículos motorizados a playas, dunas costeras, litorales, ríos y lagos. Y no es por nada. Aún así, estas acciones en diferentes partes del país se siguen repitiendo, como este característico jipeo en el humedal de Tongoy. Cuando nosotros estamos todo el tiempo degradando estos lugares a través del paso de vehículos, lo que estamos haciendo finalmente es entregarle un peor lugar para que ellos coman, para que se puedan alimentar. También el paso de las ruedas por las arenas, ya sea de playas o de dunas, va erosionando este lugar. Y eso significa que finalmente lo que vamos haciendo es tener menos disponibilidad de arena para los ecosistemas. El daño puede ser irreparable, incluso se han presentado proyectos para regular este tipo de actividades. Sí, justamente este proyecto lo presentamos hace más de 2 años a propósito de lo que sucede en momentos de anidación de aves, un proyecto que está hoy alojado y durmiendo en la Comisión de Medio Ambiente y esperemos que también los parlamentarios lo puedan empujar para tramitarlo rápidamente. Este mes se lanzó de parte del Ministerio de Medio Ambiente y otras organizaciones público-privadas la Estrategia Nacional de Conservación de Aves, cuyo objetivo será fortalecer la conservación de las aves en el país. Y está implementándose en este momento la estrategia y se están viendo formas de educar a las poblaciones, de generar normativas específicas que permitan reducir impactos como el de los vehículos que están en bordes costeros, en zonas fuera de lugares habilitados para el tránsito. Sin embargo, a pesar de las normativas o fiscalizaciones, lo primero siempre será la educación, porque son estos lugares donde los ecosistemas luchan por sobrevivir. El llamado es también a denunciar con las autoridades competentes. Crece la incertidumbre por el eventual colapso de las ISAPRES. Agrupaciones de pacientes que tienen hospitalización domiciliaria dicen que están desesperados, no saben qué va a pasar con ellos si es que finalmente las ISAPRES terminan quebrando. Mientras el gobierno arremetió contra las aseguradoras, dice que la crisis es su responsabilidad. Hola mi amor, ¿cómo estás? Es la rutina cada vez que llega a la casa, saludar a su hija de 15 años hospitalizada en su dormitorio. Una rutina que podría cambiar si el colapso de las ISAPRES se materializa. Esa es la preocupación de cientos de familias de pacientes con hospitalización domiciliaria. Solo el sistema privado ofrece esta cobertura. ¿Quieres que mamá te cuente una historia? Nadie dimensiona que nosotros estamos sin dormir. No encuentro ni siquiera la palabra que aclare el sentimiento de preocupación que tenemos nosotros. Y el miedo a que FONASA, de hecho, no cubre todo esto que nosotros manejamos. Ingrid no sabe qué ocurrirá con ellos si son derivados a FONASA en caso de quiebra de la ISAPRE a la cual está afiliada, ya que la hospitalización domiciliaria es financiada con cobertura que solo entrega el sistema privado con el seguro CAEC. Una incertidumbre muy profunda. Como para tangibilizarlo, la hospitalización domiciliaria en FONASA es un servicio temporal de cuidados paliativos con fecha de caducidad. Matías es parte de la corporación Mi Casa Hospital. Así como él, son decenas las familias que están preocupadas por el futuro de sus seres queridos. La vida de estos pacientes depende del equipamiento, insumos, medicamentos y cuidados de la hospitalización domiciliaria, una prestación que dicen es imposible solventar de manera particular. Estamos hablando de más de 400 pacientes, principalmente niños y jóvenes, que se quedarían sin la atención domiciliaria de salud si colapsan las ISAPRES. Y quedarse sin esa atención domiciliaria de salud significa poner directamente en riesgo la vida de esos pacientes. Parlamentarios de la Comisión de Salud solicitan al gobierno que estas prestaciones de hospitalización domiciliaria se aseguren ante cualquier escenario. Petición urgente ante la inminente aplicación del fallo de la Corte Suprema por tabla de factores. Desde La Moneda aseguraron que su objetivo es proteger y salvaguardar a los usuarios de las ISAPRES y sus prestaciones. Entonces, esta crisis es una crisis de arrastre, de responsabilidad principalmente de las ISAPRES, y qué es lo que nos corresponde a nosotros como gobierno es poder lograr, ¿cierto?, dar cumplimiento a un fallo, eso a través de la superintendencia. También el ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a la crisis de las ISAPRES, pidió colaboración de las aseguradoras. Este viernes se realizará una nueva reunión para abordar la problemática que mantiene con incertidumbre a millones de afiliados como Ingrid. Porque realmente estamos desesperados.
quizás somos un grupo minoritario frente a los demás. Yo no veo que el sistema de FONASA vaya a ser capaz de cubrir las necesidades que tenemos nosotros en estos momentos. Estas familias piden ayuda urgente. Para ellos, la quiebra de las ISAPRES se traduce en que sus seres queridos perderán la prestación de hospitalización domiciliaria. El uso de los scooters ha aumentado fuertemente en los últimos años, se ve claramente en las calles, pero también las imprudencias de sus conductores están levantando alertas. Según un estudio oficial, 28% de las personas que manejan scooters lo hacen sin casco y casi la mitad de ellos en algún momento manipula su teléfono celular. Imprudencias que se registran a alta velocidad, casi tan rápido como la masificación de estos vehículos. Este joven fue captado circulando en plena avenida Pedro Aguirre Cerda en Cerrillos, sin medidas de seguridad. Imágenes que se han repetido durante el último tiempo. Lo más peligroso con los scooters es que van más de una persona. De repente suben 2 personas en las noches, de repente borrachos y así. Pero sí hay unos que andan con música escuchando y igual peligroso. Exceso de velocidad, irresponsabilidad en la conducción y mal mantenimiento son algunas de las causas de accidentes viales donde los conductores de scooter eléctricos son protagonistas. Un estudio publicado por la CONACET, Datavoz y la AT entrega cifras preocupantes de quienes usan este medio de transporte. Que solo el 39% de ellos utilizan un casco. El 61% de ellos utiliza un celular o lo porta en la mano. Entonces no debemos olvidar las medidas de prevención que se deben adoptar para conducir algún ciclo. Casco de seguridad, protección visual, zapato cerrado y chaleco reflectante en los horarios donde la luz es más tenue es una obligación. Además, los expertos enfatizan en que lo ideal también sería contar con coderas y rodilleras. La nueva ley los contempla bajo la denominación de ciclos, al igual que bicicletas y patines, por lo que deben circular por ciclovías o la calle. Las personas que utilizan estos vehículos deben hacer uso de las luces delanteras, traseras y elementos reflectantes durante horas de poca luz y durante la noche, además del casco reglamentario. Tras la llegada de la pandemia en el año 2020, las personas comenzaron a adoptar nuevas formas de vida, sumando nuevas opciones para trasladarse, aumentando de manera explosiva la utilización de bicicletas, motos, automóviles y scooter en las calles. Y en Chile, desde el año 2019, nosotros hemos logrado incrementar nuestras ventas en un 400%. Hemos cuadruplicado nuestras ventas hasta este año. El usuario chileno, año a año, ha ido aumentando, ha ido incrementando el valor del ticket promedio del valor de los scooters. En relación al año pasado, esa cifra ha aumentado en un 33%, lo que nos denota de que el usuario nacional está optando muy fuertemente por productos de mayores gamas que las anteriores. Medio de transporte que se ha hecho cada vez más popular por sus múltiples ventajas. Es rápido, revolucionario y ecológico, pero lo más importante es ser prudente en las calles para evitar accidentes y resguardar tanto la vida propia como la de los demás. Investigamos a fondo una serie de denuncias por atenciones médicas que nunca se hicieron, pero que fueron pagadas por FONASA a distintos centros médicos instalados en todo el país y que incluso ocuparon datos de usuarios que ya habían fallecido. Un nuevo fraude que afecta a las arcas fiscales por sobre los 2.400 millones de pesos y que otra vez FONASA no detectó a tiempo. El reportaje es de Felipe Robledo, Fernanda Soto y Jorge Molina. ¿Cómo es posible que no hayan detectado que había un exceso de bonos para una cierta persona? Es una situación realmente muy grave. Mi madre está fallecida y están lucrando con su nombre todavía. Aquí había una clínica de entrega de licencias falsas. Es una botillería. Es botillería. Una botillería. Para. Sí, yo soy profesional. Pero el centro médico que me figura que sale en esa dirección. No. Desde la región del Maule,
Yo me vine hace como 15 años para acá. Así que, ¿cómo voy a ir de aquí yo a aguantarlo? Es difícil, es imposible. Hace más de 15 años que Luis vive en Hierbas Buenas y desde entonces que nunca más visitó Santiago y por eso no entiende por qué aparece como usuario de un centro de salud de Puente Alto, uno que asegura no conoce, pero que según los registros de FONASA lo ha atendido en más de una oportunidad en los últimos años. ¿Cómo puede ser eso que compran bonos sin el consentimiento de uno, sin saber? Si ustedes no hubieran hecho esta investigación, yo no tendría idea. Solo en los últimos 4 años en la región metropolitana, más de una veintena de centros y consultas médicas están siendo investigados por presunto fraude de subvenciones. Delito en el que habrían utilizado datos de beneficiarios de FONASA sin su consentimiento. ¿Dónde están y quiénes están detrás de ellos? Accedimos a una serie de documentos con los registros de los centros médicos donde cientos de usuarios registran atenciones que en la práctica nunca existieron. Fuimos en busca de las direcciones y los dueños de los recintos se sorprenderá con los resultados. Es una botillería. Es botillería. Una botillería. Durante los últimos 3 años, una cantidad aún indeterminada de centros médicos ha cobrado a FONASA por atenciones que nunca han hecho. Así, al menos entre 2019 y 2022, FONASA registra pagos con fondos del Estado por más de 2.400 millones de pesos por atenciones que en la práctica son de papel. Es decir, los usuarios nunca reciben las atenciones médicas, pero FONASA paga por ellas, sin detectar hasta ahora que en muchos de los casos, incluso los propios centros médicos también son de papel. Así lo constatamos en esta investigación. 1807 y 1001. Pero este es el 1001, así que este debería ser el 1001. No, pues sí. Sí. Nuestra búsqueda continúa por distintas comunas de la región metropolitana donde los supuestos centros médicos se registran direcciones. No es fácil dar con algunas de ellas. Números cambiados o pequeños detalles que parecen intencionados dificultan nuestro objetivo. Pero son 20 direcciones, por lo tanto, continuamos. Ahora vamos a Lo Espejo, al centro de salud Mejor Salud. Vamos a ver si es que efectivamente está o no en ese lugar. Después de los millonarios pagos, FONASA presentó más de 30 querellas por fraude en contra de los representantes legales de los centros médicos. Según el detalle de algunas de ellas, existen casos en que un mismo paciente registra varias atenciones con un mismo profesional en un solo día. Cada una de estas atenciones tiene un costo para FONASA, que en este caso fue pagado a los centros médicos sin que nadie detectara el problema, al menos nadie lo hizo a tiempo. Esa vulnerabilidad que pueda existir en el sistema tenemos que atacarla de frente y en forma muy rigurosa. No podemos permitir que este fondo que beneficia a todo el país se debilite a través de conductas defraudatorias de este tipo. Un sistema de salud público que no logró salvar la vida de Margarita, afectada de un cáncer detectado tardíamente, falleció hace 3 años. Un centro médico al que nunca asistió cobró por atenciones a su nombre, incluso siguió haciéndolo después de su muerte. Mi madre está fallecida, lo muestra este certificado de defunción y están lucrando con su nombre todavía. Incomodidad nomás de vivir el proceso de tener a mi mamá, como se dice, activa nuevamente por un sistema que llega a ser desagradable, o sea, desagradable en este momento. O sea, y sobre todo, por lo que yo me estoy dando cuenta, es una situación que está relacionada a un uso fraudulento, a un vacío que hay
y que personas inescrupulosas se estén aprovechando. FONASA siguió autorizando los traspasos de fondos al centro médico que cobraba por Margarita, ya fallecida. Recursos que, a juicio del Colegio Médico, son urgentes para ir en auxilio de la salud pública del país. Situación realmente muy grave, la que nosotros como Colegio Médico condenamos en forma categórica. Hoy más que nunca, en la cual necesitamos una gran cantidad de recursos justamente para abordar los problemas de salud de los beneficiarios de FONASA, que hoy realmente necesitan tratamientos, cirugías, exámenes, etcétera. Necesitamos que esos dineros sean utilizados justamente para esas personas que están con problemas de salud y no para el enriquecimiento ilícito de personas inescrupulosas que hacen mal uso de este sistema. Volvemos a la calle, iremos en busca del centro médico que cobró por Margarita y por otros 3 usuarios del sistema que también estaban fallecidos. Según los registros de FONASA, el recinto opera en el centro de Santiago. Sí, yo siempre se pone. Pero el centro médico que me figura que sale en esa dirección. No, debe ser ese, porque es un centro médico. ¿Y usted hace cuánto está ahí? Hace como 4 meses. ¿Y usted conoce a Giselle González Luengo? No me suena. Quizá a mí me sale como ella registrada en esa dirección, ¿sí?, con el centro médico. No la conozco en realidad. No hay registros certeros de que alguna vez este centro médico haya operado en esta dirección. Es decir, también podría ser de papel. Y no es el único. Sospechamos que lo mismo ocurre con la consulta médica de Puente Alto que ha cobrado a FONASA por atender a don Luis, quien vive en Hierbas Buenas y lleva más de 15 años sin visitar la capital. ¿Cómo voy a ir de aquí yo a Puente Alto? Es difícil. Todas las consultas médicas que usted tiene las hace acá. Acá sí, porque... En este mismo centro aparece como paciente Manuel, quien tampoco ha visitado el lugar. ¿Usted no conoce ese centro médico? No, que queda en Puente Alto y yo, la verdad es que hace más de 40 años que no circulo por ese sector. En ningún momento pensé que yo estaría no involucrado, pero sí mencionado con el caso de la doctora que está a FONASA. Vi en el registro de FONASA una cantidad de bonos que estaban emitidos a esa clínica o ese nombre y la verdad es que no tenía idea que yo aparecía ahí. Estoy buscando una consulta médica. Mi nombre es Felipe, soy periodista de Chilevisión de las Noticias. Y me dieron esta dirección por una consulta médica de la señorita Marcela Estrada Piña. Y no sé si usted la conocerá. Claro, lo que pasa es que los que hicieron la consulta médica dieron esta dirección de que acá atendían. ¿Ustedes han vivido siempre acá? Hace 4 años. Ya. Al menos en esos últimos 4 años, esto no ha sido una consulta médica. Ya. ¿Cuál es? 6064, consultas médicas, operativos ópticos dentales. Esa. ¿Usted sabe si ese centro ha estado abierto o ha estado cerrado mucho tiempo? Mire, lo único que sé es que te atendía los puros días sábados. ¿No lo ha visto abierto? No lo he visto abierto. ¿Hace mucho tiempo? Al año 2 meses, 3 meses atrás. Si los centros físicamente no existen, ¿dónde están quienes fueron querellados por FONASA? Estoy buscando a la señorita Carolina Bravo. Ella está con abogado en ese aspecto. Ya. Tiene un abogado defensor, está todo arreglado, pero ella nunca ha ejercido, nunca jamás. Ha ejercido en una clínica particular. ¿Y ella tiene alguna explicación de por qué entonces FONASA se querella en contra de ella? Porque ella fue víctima, ella fue a trabajar a una empresa y el dueño hizo el estafa. Señora Paola Montesinos. ¿Con ella? ¿Usted no ha sido notificada? No. ¿Y usted sabe de la situación en la que la involucra? No. Que acá la están acusando. Mire, le digo al tiro la suma. Por 87 millones de pesos que usted le debe a FONASA en base a tener reembolsos por consultas que no existieron. Yo estoy tranquila porque yo hice en ese minuto la ficha, todo lo que correspondía, entonces yo no he sido notificada, entonces yo tengo que ir a FONASA a ver eso y a preguntar qué pasa. Ya. Eso es. ¿Y usted no defraudó el sistema entonces? No.
Pero acá FONASA en el informe dice que se contactó con usted y que le solicitó información. No, estimado, en ningún minuto. A mí, FONASA, a usted le solicita las fichas y uno las manda. Manda las fichas hechas por el doctor. Frente a eso, yo quedo impactada con lo que usted me está diciendo. Las querellas de FONASA dieron paso a varias investigaciones en distintas fiscalías del norte, centro y sur del país. Hasta ahora no se sabe de los avances y tampoco de personas formalizadas, aunque la dinámica de los hechos se repite tal cual en cada uno de los casos. Estas investigaciones no se han agrupado. Les vamos a otorgar la mayor prioridad. Segundo, una de las principales dificultades que enfrentábamos en el pasado o que hemos enfrentado históricamente es precisamente las circunstancias que usted acaba de constatar, situaciones o hechos que hemos investigado de forma aislada, sin considerar agruparla, porque pudieran responder a un fenómeno común. Digamos. Esto no ocurre porque la gente deliberadamente quiera que las investigaciones no prosperen, sino que porque no hemos tenido sistemas eficaces para detectar estos patrones comunes. Y vamos a designar a fiscales que se van a dedicar exclusivamente, no exclusivamente, pero se van a dedicar preferentemente a ello, fiscales del nivel de fiscal regional. Pero en paralelo a la vía judicial, la aparente vulnerabilidad del sistema de pagos de los fondos públicos, en este caso de FONASA, sigue siendo un factor relevante en la comisión de estos delitos. ¿Quién responde por ello? Hay falta de personal en la Seremía, falta de personal en FONASA, y como país no nos podemos seguir dando el gusto de perder dinero justamente para el enriquecimiento ilícito de personas inescrupulosas. Observamos que esta práctica es muy perniciosa y extremadamente grave porque se atenta contra una política pública muy sensible, como es aquella que está destinada a subsidiar las atenciones médicas de la población. Yo creo que algo tiene que estar pasando o ocurriendo al interior de FONASA. No puede ser esta transferencia automática a estos centros imaginarios que no existen, que supuestamente prestan estas atenciones médicas. Aunque no fue posible que en FONASA accedieran a una entrevista, su director ya había señalado la falta de recursos para fiscalizar. Así quedó claro en diciembre pasado al preguntarle por la facilidad con que se instalan los centros médicos en el país. Lo que pasa es que nosotros tenemos atribuciones, hay distintas atribuciones repartidas acá, ¿no? Entonces hay una atribución fiscalizadora que es de la Superintendencia de Seguridad Social. Yo no quiero bautear a la Superintendencia de Seguridad Social. Pero los convenios lo hacen ustedes. Sí, los convenios de salud a través de la modalidad de libre elección lo hacemos con nosotros y necesitamos fortalecer nuestras propias capacidades para poder dar cuenta de ello. Nosotros tenemos limitaciones presupuestarias, me refiero de personal, de fiscalizadores, que tenemos que nivelar también. Un nuevo capítulo que se une a fraudes por licencias médicas, listas de espera, falta de médicos especialistas, morir esperando atención. Un historial reciente de una entidad pública que debe dar cobertura al 77% de los chilenos. Todavía no se sabe hasta dónde crecerá la cifra de esta nueva defraudación. Por ahora se calculan más de 2.400 millones de pesos, pero la investigación recién comienza. Botillería. Una botillería. Estamos con Soledad Agüero para revisar las noticias internacionales, partiendo, Sole, buenas noches, por la crisis en Perú que se sigue agudizando. Sí, Daniel, y donde una de las principales demandas de los manifestantes sigue siendo adelantar las elecciones para este año, y es por eso que la presidenta Dina Boluarte le está ahora insistiendo al Congreso para que aprueben la idea de adelantar las elecciones, y si bien los legisladores aprobaron discutir ese tema, ha faltado mucho consenso dentro de las bancadas del Congreso, y por eso es que el tema de fondo, la discusión sobre si se aplazan o no las elecciones, se aplazó, sobre si se adelantan, quiero decir, se aplazó para mañana martes. Lo vamos a revisar ahora en la nota. Ya van casi 2 meses en que los peruanos no han tenido un día de calma en medio de una crisis política que no da respiro. Y para encontrar una salida institucional, la presidenta Dina Boluarte realizó un llamado urgente al Congreso para que concrete una de las principales demandas ciudadanas: adelantar las elecciones generales para 2023. Tienen que entender su responsabilidad histórica. Tienen la oportunidad de ganarse la confianza del país, atendiendo esta demanda tan esperada por el pueblo peruano.
El Congreso resolvió con 66 votos a favor reconsiderar la votación del fin de semana, en la que se rechazó cambiar la fecha de las elecciones. En caso de que el llamado de Boluarte no logre su cometido, la presidenta espera poder realizar una reforma constitucional que le permitiría, a pesar de la negativa del Congreso, realizar elecciones anticipadas. Señores congresistas, ha sido aprobada la reconsideración a la votación del texto sustitutorio. Gracias a la decisión del Congreso de reabrir el debate, el Poder Ejecutivo no pondrá en marcha el plan de reforma constitucional, a la espera de la resolución final del Legislativo. Y en paralelo se siguen desarrollando manifestaciones en el sur del país y en la capital. Las Fuerzas Armadas se dirigieron a desalojar a los manifestantes que se encontraban bloqueando la ruta Panamericana Sur en la ciudad de Ica, luego de cerca de 11 días de paralización. Cerca de 60 personas han perdido la vida en estas manifestaciones que enlutan al país vecino. Las presiones crecen luego de la muerte de Víctor Santisteban, el primer fallecido dentro de la capital. Una nación que no ve la calma desde el inicio de las protestas en diciembre del año pasado y que ahora espera un salvavidas que ponga paños fríos en medio del caos. Les recordamos que a partir de las 10 de la noche Chilevisión está autorizado para transmitir programación para mayores de 18 años. Y seguimos revisando la actualidad internacional, Sole, para hablar de la situación de Jair Bolsonaro, el expresidente de Brasil, que recordemos salió poco antes de dejar el mando, no le entregó el mando a Lula da Silva. Luego vino la toma por parte de sus partidarios de los edificios públicos, de los edificios de los tres poderes del Estado, y Bolsonaro sigue en Estados Unidos, pero su situación no es tan clara. Sí, exactamente. Y lo último que se supo y que fue confirmado por su propio abogado es que ahora está tramitando una visa de turista para quedarse en ese país por 6 meses más. Se va a quedar ahí mientras la solicitud esté pendiente. Sabíamos que el fin de semana, la semana pasada, su esposa y su hija ya habían vuelto y por lo tanto se le había preguntado a uno de sus hijos cuándo volvería su padre a Brasil y él dijo puede ser mañana, puede ser en algunos días más o puede ser nunca. Y aquí lo que se cree es que Jair Bolsonaro entró a Estados Unidos con una visa A, como se denomina la visa que se entrega a diplomáticos y a jefes de Estado, pero de ser así esa visa debió haber expirado hoy. Por lo tanto, lo que corresponde, si es que es así, es actualizar ahí su situación migratoria. Pero lo que han criticado desde Brasil es que, claro, creen que se fue a Estados Unidos por las distintas investigaciones que enfrenta dentro de su país. De hecho, por el asalto a las sedes de las instituciones del Estado, es que la Corte Suprema, recordemos que abrió una investigación en su contra y de hecho dentro de Brasil y también dentro de algunos sectores del Partido Demócrata en Estados Unidos están pidiendo que se revoque cualquier visa o cualquier solicitud que pueda hacer Jair Bolsonaro para permanecer dentro de Estados Unidos. Y en ese caso eventualmente podría ser expulsado a Brasil si es que no estuviera regularizada su situación migratoria. Tal cual, es parte de las peticiones que habíamos escuchado para que lo extraditaran a Brasil por las distintas investigaciones que enfrentan, no solo por esto, sino también por difusión de información falsa durante la pandemia. Sigamos con otros temas porque la policía de Bélgica detuvo durante esta jornada a un hombre que apuñaló a 3 personas en el metro de Bruselas. Esto ocurrió en la estación de Schuman, que está ubicada además en una zona donde se encuentran las sedes de las instituciones de la Unión Europea. Hay uno de los heridos que está con lesiones graves. Se sabe que el atacante es un hombre de 30 años, pero no se conocen los motivos. Sí han dicho desde la Fiscalía que por el momento descartan que pueda haber alguna motivación terrorista detrás y aparentemente el atacante contaba con antecedentes psiquiátricos, que es algo que todavía se está investigando. Sigamos con esta imagen que se ha viralizado, que ha llamado mucho la atención y que es este objeto azul misterioso que avistaron en el cielo de Hawái, que fue publicado por el Observatorio Nacional de Japón, porque esta es una imagen que captaron gracias a el telescopio Subaru, y que es este punto azul, Daniel, que está ahí sobre el Mauna Kea, que es el volcán más alto de Hawái, y que va adoptando esta forma de espiral, como se le ha llamado, una espiral azul que a
medida que avanza es que adquiere esta forma y que ahí generó varias dudas de a qué se debe, dio origen para varias teorías conspirativas, varios hablaron de ovnis, pero lo cierto es que la explicación es bastante más terrenal, por así decirlo. Se debe a la recarga de combustible del cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, compañía de Elon Musk, y por las gotas que va dejando este combustible es que se genera ese efecto lumínico que permitió ahí observar esa espiral muy llamativa. Resuelto el misterio, pero preciosa la imagen de todas maneras. De todas maneras. Gracias, Sole. Gracias, Daniel. Buenas noches. Nos vamos a una pausa y volvemos con más. Hay un líder para todos tus veranos. Y Sodimac, temporada de verano. Están presentando Chilevisión Noticias. Ya estamos de vuelta con una invitación muy especial en Chilevisión Noticias, porque en el canal 208 de Chilevisión Noticias en Pluto TV no solamente puedes ver nuestros noticieros en vivo, sino que también 24 horas de programación exclusiva, una parrilla temática con programas especiales donde revisamos desde los reportajes a fondo que han marcado la agenda a todas las novedades en economía, espectáculos, ciencia, tecnología, calidad de vida, todo eso y más sintonizando el canal 208 de Chilevisión Noticias en Pluto TV. Y vamos a seguir revisando informaciones, porque una denuncia por un posible engaño tras la compra de casas prefabricadas en Temuco involucra a cerca de 70 personas. Aseguran que llevan meses tratando de obtener aquello por lo que pagaron. Esta es la casa que supuestamente compramos al 100%. Este es nuestro sueño frustrado. En ese estado se encuentran las casas de algunas personas que confiaron hace meses el sueño de su hogar a la empresa Casas Prefabricadas Araucanía. Entonces es una impotencia para mí y para toda esta gente que está aquí. Todos tenemos un sueño y ese sueño lo frustraron estos sinvergüenzas. Son cerca de 70 personas quienes aseguran viven una situación similar. Personas que han invertido y que dicen recién tener solo una parte de sus nuevas viviendas. E incluso otros que aún no reciben nada. Tuvimos que pagar el 50% para asegurar la construcción de nuestra vivienda y aquí estamos. Nosotros compramos en el mes de julio del año pasado con entrega en el mes de septiembre. Nos aplazaron a la primera semana de octubre y todavía estamos esperando la entrega de la vivienda. Así se promocionaba en redes sociales la empresa. Los clientes aseguran estar organizados para tomar acciones. Además, muchos estuvieron reunidos la semana pasada con el dueño. Pero esa reunión, dicen, no rindió muchos frutos. Quien dijo ser la madre del dueño de la empresa quiso aclarar la situación que involucra a su hijo y a su nieto, quienes, advierte, se asociaron para este emprendimiento. Asegura que este problema en la empresa es culpa de 2 ex trabajadores. Que yo le dije voy a tener que decir lo de Nicolás, o sea, porque aquí hay un trasfondo que es un problema familiar, un desfalco que hicieron. Fue estafado. Porque lo que yo le acabo de decir, usted me dirá, ¿qué pruebas tengo? Yo, como mamá, el saber que es una persona cercana, lamentablemente mi nieto. Uno de los ex trabajadores quiso referirse al caso, mientras que otro dice haber perdido su trabajo. Yo me hice un autodespido y bueno, ahí empezó a hablar puras cosas de mí, diciendo de que yo le había robado, cosa que nunca fue así. De hecho, yo hice una demanda que tenemos juicio ahora en febrero porque él me quedó debiendo como 5 millones de pesos. Lo que se estaban entregando, el problema fue que se ahogó y todos querían solución y a todos no se les podía solucionar. No sabemos qué está pasando, somos más de 100 personas afectadas que aún no se les han entregado casas. Hay personas que llevan más de un año esperando la entrega de las casas. Una situación que afecta a los trabajadores y clientes de esta empresa, estos últimos decididos a llegar hasta el final, con tal de obtener la casa prefabricada tal y como se las habían prometido. Les contamos ahora de la polémica que se ha generado por la decisión de los organizadores del Festival de Viña del Mar de eliminar, por primera vez en 63 años de historia, la orquesta en vivo del certamen. La SCD y la alcaldesa de Viña del Mar critican esta medida, piden que la música del festival se ejecute, como siempre ha sido, en vivo.
Este registro va a quedar como uno de los últimos días donde la orquesta y coro del Festival de Viña pisó la Quinta Vergara. A partir de la versión 2023, todo cambiará. Este tipo de cosas es la que nos hace pensar el modelo en el que hoy día se está ejecutando el Festival de Viña del Mar. Los canales organizadores del certamen decidieron no llevar a los 30 músicos que conforman la orquesta a Viña del Mar, sino que grabar en Santiago toda la musicalización que requiera el festival. Las razones entregadas tienen que ver con abaratar costos y cuidados por la pandemia, ya que dicen habrían 30 personas menos en camarines. Hace varias décadas que se está decidiendo entregar la ejecución del Festival de Viña a terceros que concesionan y que tienen la potestad y las facultades de poder hacer este tipo de modificaciones. Esto nos lleva a tomar la siguiente decisión. Esto es lo que queremos, es pertinente, es adecuado, está bien que el municipio no tenga decisión sobre estas decisiones y es algo que vamos a evaluar para las próximas licitaciones del Festival de Viña del Mar. La decisión de cambiar la modalidad en que funciona la orquesta del festival, dicen desde la organización, obedece a una serie de avances tecnológicos y optimizaciones, teniendo como ejemplo a festivales como Eurovisión. Se acaba así una historia de 62 años en la Quinta Vergara. Una orquesta que desde el inicio del certamen fue protagonista y, cómo no, si es un festival de música. En sus mejores años tenían incluso un espacio dentro del show. Esto fue en el 85. La Quinta Vergara se llena de cazafantasmas porque hay sonido con la orquesta y coro del maestro Horacio Saavedra. En el 97 subieron al escenario para interpretar los éxitos del momento, teniendo como público a Thalía y Pilar Montenegro. Desde que me dejaste, la ventanita del amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Orquesta que en las versiones más modernas del festival se encargaba básicamente de hacer las oberturas y enlaces musicales, además de acompañar a los representantes de las competencias internacional y folclórica. Ahora toda esa música llegará envasada a Viña 2023, aunque dirigida por el maestro Carlos Figueroa, el mismo de las últimas ediciones del festival. Lamentablemente no es algo que se pueda exigir por contrato, pero los canales deberían haber hecho un esfuerzo. Habrá que ver cómo resulta y evaluar. Esperemos que no disminuya, eso sí, la calidad del espectáculo y que no haya sido solo para abaratar algunos costos. Una decisión que no pasa por el municipio y que generó una ola de críticas en redes sociales. Festival del Pendrive incluso lo llegaron a catalogar. Desde la SCD no tienen dudas en lo perjudicial de esta decisión. Es una definición que a nuestro parecer atenta contra la esencia de un festival de música, daña a la instancia que se supone es su corazón, como es la competencia, y sienta un muy mal precedente para la música chilena. Festival de Viña que este 2023 suma un nuevo desafío. Ya no solo tiene por delante la tarea de elevar la vara luego de 2 años de ausencia, sino que ahora además la nueva tecnología implementada deberá suplir la presencia física de la histórica orquesta del festival. Para terminar las noticias, pero nos quedamos con música en Chilevisión, porque viene un nuevo capítulo de Yo Soy. Quédense con nosotros, muy buenas noches y nos vemos mañana. MG